Esta noche María Cela. Hoy en Esta Noche María Cela, en nuestra mesa analizamos el contenido del anteproyecto de Revolucionario Moderno y su discusión en el Consejo Económico y Social. Junto a conocedores del tema conversamos sobre todo lo que incluye este anteproyecto y que es importante para conquistar la independencia de la justicia dominicana. Eres parte importante del panel. Haz tus comentarios utilizando el hashtag ReformaENM. Ya está al aire. El programa que por derecho consuetudinario está en el primer lugar de preferencia de la televisión nocturna en la República Dominicana. Esta Noche María Cela. Qué casualidad, ¿eh? Yo nací el 31, Diana el 11 y tú el 15. Y Rada el 16. Rada también. Mañana. Sí, pero Rada de varón. Ya, nosotras tres. Bueno, señores, equipo. Como ustedes vieron, el tema del día de hoy es un tema muy importante porque la independencia del Ministerio Público, uno de los temas que se tocan dentro de, bueno, quizás el más importante dentro de todo lo que se planteó en el anteproyecto de reforma de la Constitución entregado por el presidente ahora al el Poder Ejecutivo, al CES, al Consejo Económico y Social, está en manos ya del CES y era una promesa de campaña del presidente, que era no solamente poner un procurador o procuradora independiente, sino lograr que se creara el mecanismo para que fuera independiente per secula seculorum y no dependiera del cambio del presidente que estuviera de turno. El presidente se está, señores, quitando poderes y eso el pueblo tiene que felicitarlo, porque es lo que precisamente esperábamos. Tiene que sentirse satisfecho en ese sentido. Ahora bien, es un anteproyecto de reforma que es la número 40, sería por 40 veces que se reforma la Constitución, 9 de ellas para cambiar al presidente de turno. Exactamente. Lo raro es eso, que no sea una reforma para imponer algo sobre la reelección. Sino todo Yo lo contrario. recuerdo que hoy, 15 de febrero, a mí me agarró en guerra en las elecciones municipales fallidas. Las fallidas. O sea que ahí hay otro tema y entre todos los cambios que se le quieren hacer a la Constitución también está el de unificar las elecciones generales, presidenciales con las municipales, que ese es otro tema que hay gente que quiere, hay gente que no. Bueno, Vamos pero a ver. se ha levantado la polvareda, la oposición se está oponiendo a que se conozca este anteproyecto para reformar la Constitución. El presidente Leonel Fernández ya ha dicho varias cosas, entre ellas que en este momento lo que hay que preocuparse por el precio del plátano, el precio de la gasolina y no para reformar la Constitución, que lo que hay que hacer es respetarla. Y muchos otros políticos, incluso creo que escuché a Diony decir que para qué había que cambiar lo que estaba bien.
bien. Entonces, si nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la forma en que se ha manejado la justicia en República Dominicana, las altas cortes, los amarres que se han hecho, los entuertos que se han hecho en el pasado, ya es hora de que se arregle. Pero tenemos que tener mucho cuidado para que lo que se ponga ahí y como se ponga no sirva también como coladero de otras cosas. Y es lo que vamos a... Justamente, la Constitución debería preocuparnos a todos los ciudadanos. Por eso es importante que nos empapemos de qué es lo que propone este anteproyecto de ley, qué es lo que va a discutir el Consejo Económico y Social, porque no es solamente el tema de la Procuraduría General de la República y el Procurador Independiente o Fiscal General Independiente ahora en este caso, es mucho más amplio de ahí lo que se está proponiendo y hay que mirarlo con punto lupa. por punto. Así es. Así que nos vamos directamente en este día de cumpleaños de Camila con el informe de la mesa. Adelante. La democracia no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La lucha contra la corrupción no puede depender de la buena voluntad de un presidente. La separación de poderes no puede depender de la buena voluntad de un presidente. Por eso voy a blindar todos los avances democráticos que hemos conseguido. Y voy a proponer este mismo año una reforma a la Constitución que haga imposible se pueda volver a la situación interior de influir en la justicia y en el Ministerio Público. Esta fue la propuesta que el presidente Abinader hizo en diferentes escenarios. Garantizar vía la Constitución la independencia del Ministerio Público y la Justicia. Ahora, esta propuesta de reforma ha sido llevada al Consejo Económico y Social para su discusión. En el anteproyecto se abordan temas estructurales que tienen que ver con la figura y funciones del procurador o procuradora, que pasaría a llamarse fiscal general. Además, modifica las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, los requisitos para ser juez de las altas cortes, así también para ser miembro de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Entre muchos temas también propone la unificación de las elecciones y la eliminación del arrastre. Se trata de una amplia reforma que desde ya sectores de la oposición han dicho que no es necesaria. Por eso el pueblo entiende que la Constitución hay que respetarla más que reformarla. Hoy en la mesa de Esta Noche María Cela, analizamos el contenido del anteproyecto de reforma constitucional del PRM en el Consejo Económico y Social. Bueno, esta va a ser una mesa muy interesante. Tenemos un hashtag Reforma ENM para compartir sus comentarios. Se suma a la mesa nuestra compañera Farideh Raful y nuestros invitados en el día de hoy, como siempre que hablamos de este tema y sobre todo con una propuesta de modificación que más adelante dará a conocer Participación Ciudadana. Tenemos a Pancho Álvarez, Francisco Álvarez Valdés, abogado y coordinador de Participación Ciudadana. Rubén Maldonado, también a su izquierda, expresidente de la Cámara de Diputados, servidor público activo, dirigente del PLD en la provincia de Santo Domingo. Iván Lorenzo Suero, senador de la República en representación de la provincia de Elías Piña y vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana y el FUPU. ¿FUPU? Rubén Maldonado, me pusieron PLD y yo leí así. Rubén, corrige, no deje que te pongan otro. Es la fuerza del pueblo. Ahorita sale en primera plana. Sí, espérate, eso. A Iván le encantó ya, aquí somos dos del PLD, no, aquí está la fuerza del pueblo y está el PLD también. Y mi querido y directo amigo, ex embajador ante el Reino de España, nuestro abogado apreciado y muy admirado, Olivo Rodríguez Huertas. ¿Viste, Olivo? No te puedes quejar, no te puedes quejar. Hiciste un gran trabajo como abogado, como embajador, te lo dijimos la otra vez que viniste y te lo diremos per secula seculorum. Abogado y ex embajador de la República Dominicana en España. Señores, vamos a comenzar este conversatorio, porque tratamos de que sea siempre debate de ideas, pero siempre con elegancia y con clase, ¿verdad? Para que la gente entienda lo que estamos diciendo, pero sin que nadie se corte. Aquí todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa cuando desee. Yo quiero empezar con una pregunta que va a todos.
lo de la justicia independiente, el Ministerio Público Independiente, fue uno de los reclamos de la sociedad civil a los candidatos presidenciales. En este caso, el presidente Abinader fue el único que yo creo recordar que se comprometió con eso cuando él tomara el poder. Y efectivamente el año pasado, el 16 de agosto, lo anunció, ya lo acabamos de escuchar, con bombos y platillos. Ya antes había puesto una procuradora a la que dijo, no la voy a ni a saludar durante estos 4 años. Pero faltaban otras cosas y todavía siguen faltando. Y a mí me gustaría saber, ¿qué piensan ustedes? ¿Es necesario en este momento conocer este anteproyecto de ley? ¿Cuán importantes serían que se adoptaran los puntos que se proponen ahí? Y luego hablaremos de las modificaciones posibles. Me gustaría que Pancho empezara. ¿Qué se propone realmente en la propuesta? O no, antes de explicarla y desglosarla, yo quiero saber las posiciones con relación al anteproyecto de reforma constitucional. Pero lo primero es que hay que señalar que no se trata solamente del tema justicia, que va un poco más allá, toca el tema electoral, por ejemplo, unificando las elecciones, aunque no para el 2024, sino para el 2028, pero bueno, toca los temas electorales y toca los temas de control. O sea, por ejemplo, modifica las funciones del Contralor General de la República. Yo creo que de manera negativa, porque hoy día nadie puede hacer un cheque si no es aprobado por el Contralor General de la República. Y esa función que está descrita en la Constitución actual desaparece en la propuesta que se hace. Pero vamos a hablar de los puntos. Yo lo que quiero saber, ¿te parece oportuno en este momento y necesario y por qué? A mí siempre me va a parecer oportuno cuando se trata del tema de la justicia. Y ese tema de la independencia del Poder Judicial fue algo que requirió la sociedad civil en plena campaña electoral y eso tal vez obligó al partido que ganó las elecciones, el PRM, a incluirlo en su programa de gobierno. O sea que no es un tema que viene suelto, sino que es una promesa en el programa de gobierno del PRM, una promesa que fue reclamada desde sociedad Como civil. el 4%, casi. Por ejemplo, sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Por cierto, que uno de los temas principales es la designación de la Procuraduría General de la República, o del Procurador o Procuradora General de la República. Y ahí falla el proyecto que estamos analizando, porque de buenas a primeras yo pensaba que iba a señalar que iba a ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, reestructurado el Consejo, obviamente, pero no, en el proyecto parece que será decidido o designado por como lo establezca la ley, o sea, que deja el Congreso y eso no genera ninguna tranquilidad. Yo creo que es mejor que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo designe. Vamos a hablar de ese punto más ampliamente. ¿De acuerdo o no con el anteproyecto? Para que la gente sepa las posiciones que tienen ustedes de antemano. Nosotros como partido ya hemos fijado una posición pública, sí, pero que es muy conocida en la sociedad dominicana, pero yo quiero reiterar de nuevo la posición que hemos establecido. Lo primero es que no solamente es inoportuna, sino que es inclusive una propuesta que tiene un trasfondo. Detrás de esa propuesta se esconden otras cosas que todo la sociedad dominicana. Bueno, se esconden muchas cosas que desde el gobierno se están manejando para querer permanecer en el poder. Pero más que eso también es una propuesta que es intrascendente en este momento. Porque la trascendencia de este momento en la sociedad dominicana no es reformar la Constitución. Los dominicanos lo que quieren que le digan hoy, y podemos discutirlo punto por punto y vamos a hacer eso más tarde, de la inviabilidad de todos esos puntos que ha planteado el señor presidente en esa reforma que ha sometido. El dominicano lo que quiere es cómo le van a resolver el problema que hoy le están agobiando su existencia. El dominicano hoy lo que quiere saber es qué vamos a hacer con la criminalidad existente en República Dominicana. Pero eso paralelamente se debe seguir haciendo. Es que hay temas que son fundamentales. Y dentro de los temas que la sociedad aquí exige en este momento está, por ejemplo, saber qué va a pasar con los altos precios de consumo masivo que hoy tiene la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer con la inflación galopante? El Banco Central hoy acaba de informar que el mes de enero es el mes donde ha habido una inflación más grande de los últimos 50 años en la historia de República Dominicana. Yo creo que ese caso, ese hecho, simplemente ese hecho, ya debió haber tenido al gobierno en una gran mesa de discusión
con toda la sociedad civil y los partidos políticos, lógicamente está buscando una solución a un problema que él no ha podido resolver. Y no se pueden hacer en paralelo, quiero decir, esto era un reclamo de la sociedad civil. Es que la sociedad civil la sociedad no está reclamando una nueva constitución. Pero Leonel Fernández no hizo lo mismo cuando estaba en el poder para repostularse. Bueno, Leonel Fernández es el responsable que en su gobierno de la constitución más garantista y más avanzada que ha tenido República Dominicana en toda su historia. Aprobada en época de crisis. Aprobada en época de crisis. De un día para otro, sino 2 años de discusión, que dicho sea de paso, como dice Pancho, en una coyuntura y es bueno que hagamos ese señalamiento, una constitución que quien tenía la responsabilidad de llevarla a cabo era una figura que nadie la pudo cuestionar en ese momento, y hoy todos lo aplaudimos, como es el presidente del Tribunal de Constitución, Milton Ray Guevara. No lo hizo un militante del Partido de la Liberación Dominicana, no le entregó esa responsabilidad a la dirección del partido, no, se le entregó al mejor que había en ese momento, conjuntamente con un grupo de destacados juristas dominicanos, dentro de ellos muchos de la sociedad civil, para crear la mejor reforma constitucional cómo se que hizo hemos esa tenido reforma, hoy. Al día todos lo recordamos que se hizo una consulta en la que al final no le hicieron caso a lo que dijo la gente con el tema de la reelección. Exactamente, y firmado con Miguel Barrio. El coordinador me está matando que esa constitución, ahí todo el mundo opinó y todo lo que se aprobó ahí estuvo de acuerdo la sociedad civil y todos los partidos involucrados en ese momento. El tema de la no hubo un solo disidente. Eso no recuerdo haber un solo disidente. Tenemos tiempo para seguir. Esa es la constitución más perfecta que ha tenido República Dominicana en los últimos 50 o 60 años. Yo quiero escuchar este lado. ¿Están de acuerdo con que este es el momento para este anteproyecto y por qué? ¿O no? Yo pienso que es extemporáneo. Una discusión de esta naturaleza requiere de un momento de paz, de sosiego en la clase política de la República Dominicana, que en este momento no impera en el país. Pasarán años y años y años. Se hizo en el 2010. No hay paz ni sosiego. No, es que en medio de la clase política no hay sosiego ni tranquilidad. Por lo siguiente, es un momento donde se ha instrumentalizado la justicia y se ha judicializado la política. Pero además, se presume que un presidente en cualquier régimen democrático jura por respetar y hacer cumplir la Constitución. Y se presume que cuando jura por ella es porque la conoce. Si la atropella, entonces o la desconocía o lo hace deliberadamente. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros vivimos la experiencia de la designación en el Senado de la República de la segunda mayoría ante el Congreso, ante el Consejo Nacional de la Magistratura. En franca violación a lo que establece la ley, se le quitó al Partido de la Liberación Dominicana. 1. 2. Nosotros vivimos recientemente con la asignación presupuestaria que el artículo 10 de la Constitución de la República establece que se declara de alta prioridad el desarrollo económico y financiero de la frontera, y a los legisladores de oposición nos redujeron a nuestras provincias el presupuesto de la nación. 3. La Constitución de la República establece en su artículo 145 el respeto a la función pública. A toda la provincia, del Distrito Nacional. El respeto a la función pública. Y ustedes saben qué ha ocurrido, desafortunadamente, que en este gobierno abusivamente se ha desvinculado personas que son de carrera. Y hay algo más. Que no han cobrado. Se violó el 145, se violó el 148 de la Constitución sobre la responsabilidad civil. No le han pagado sus prestaciones laborales. En consecuencia, este gobierno no da tranquilidad. Y por eso yo digo que el momento no es propicio. Pero no es precisamente para evitar politizar la justicia. El problema es que parece que lo que hicieron el proyecto desconocen que el artículo 2 de la ley de la 133 sobre el Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público establece que tiene autonomía funcional el Ministerio Público. Pero también lo establece el artículo 170 de la Constitución de la República. Igual que no se ha respetado la Constitución ahora, según usted acaba de mencionar. Entonces son de los agentes que pongamos, porque el Partido de la Liberación Dominicana fue el que llevó a cabo las grandes transformaciones. Por eso es que ya hoy el presidente no designa a los fiscales. Pero Alain Rodríguez era un instrumento político. Entonces si lo vamos a personalizar, entonces no es posible la discusión. Olivo, vamos a escuchar a Olivo en esta primera parte. Yo tengo una visión distinta de los amigos legisladores aquí presentes. Comparto con Pancho la visión de que es importante la reforma,
Y yo quiero, en primer lugar, felicitar al presidente de la República, Luis Abinader, porque es muy difícil hacer un ejercicio de la política de manera coherente en este país. Y si hemos estado criticando la incoherencia del decir y de la praxis política, creo que hay que tomarle la palabra al presidente. Parte de su oferta al electorado para llegar a la presidencia de la República fue precisamente la de consolidar el proceso de independencia de ese sector, de esa parte del sector justicia que es el Ministerio Público, la institución del Ministerio Público, y que el presidente de la República, año y medio después de estar en el ejercicio del poder, donde ya no es un novato, ya a golpe de días, en el ejercicio de la función pública, sabe perfectamente los riesgos que representa, incluso para un presidente de la República, es despojarse de contar poder con un Ministerio Público independiente y de la categoría de las personas que hoy día lo tengan. Entonces creo que es motivo de felicitación esa actitud del presidente. Y es algo que me luce que es responsable. De manera que estos primeros pasos que lo ha conducido a través del Consejo Económico y Social como instancia que se estableció en la Constitución a partir del año 2010 para la discusión de los grandes temas en materia social y económica, es el lugar adecuado para presentar las críticas, las falencias. Ya Pancho advierte que más que ayudar, debilita. Hay unas omisiones sobre temas que son necesarias e indispensables, pero eso la vamos a hablar con el tema del contenido. Hay otros temas que no figuran, se debilitan algunas instituciones, como en el campo del tema del control, porque se le traspasan funciones que son constitucionalmente de la Cámara de Cuentas al órgano de control interno que depende directamente del Poder Ejecutivo, pero además encontramos dentro de la misma que se hace referencia como parte de los objetivos la búsqueda de eficientizar los poderes del Estado, la administración pública, mejorar la reestructuración orgánica y redistribución de funciones, y no encuentras absolutamente nada, ningún artículo orientado hacia esos objetivos que están ahí. Pero como esto no es todavía para que los amigos televidentes entiendan, esto no es un proyecto de ley todavía. Esto es un anteproyecto que ha pasado al Consejo Económico y Social para, obtenidos los consensos, hacer la propuesta de ley de reforma de la Constitución. Pero hay un tema que debe estar, María Cela, y que no debemos olvidar. Aquí hay que... ¿Entiende? Y parte de ellos son una serie de privilegios irritantes de personas que, por tener el privilegio de ir a determinados cargos en la administración pública, salen con unas pensiones privilegiadas. Y históricamente las constituciones dominicanas condenan todo privilegio y toda distinción por clase y demás. Entonces hay una serie de temas que hay que verlo dentro de ese contexto. Pero, en resumen, felicito al presidente Abinader. Es una actitud responsable el hecho de cumplir con lo que fue su promesa de campaña. Está cumpliéndole al electorado, y la posibilidad y la oportunidad de reformar la Constitución, eso es parte de una labor constante y permanente que debe tener el Estado cuantas veces sea necesario para mejorar y perfeccionar el sistema político institucional. Bien, vamos a tratar en los próximos bloques, que nos quedan 3, rapidito, de los puntos más importantes para cuáles son las objeciones. Ya sabemos que ustedes no están de acuerdo con este anteproyecto de ley, pero todavía ¿qué le pueden refutar a lo que está escrito en el mismo? Y ustedes también. Y con su participación, por supuesto, hacemos una pausa y vamos, para que ustedes vean, esto no es qué bien y qué mal. Aquí vamos a ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando regresemos de la pausa. Toda la noche toque de queda, viendo la tele.